Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en esta nueva temporada vamos a tener interesantes temas y el tema de hoy fundamentalmente es la historia de la porcinocultura en Panamá. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, tal cual lo anunciamos. Hablar un poco de la porcinocultura en Panamá es remontarnos a cuándo fue que llegó el primer cerdo a Panamá y cuándo fue que comenzó la actividad porcina en Panamá como tal y hasta dónde hemos llegado en el día de hoy. La historia de la porcinocultura me pone a mí en una situación realmente muy apasionante porque yo fui parte de la Asociación Nacional de Porcinocultores en el año 93 hasta el año 98, 99, básicamente es cuando fui su secretario general, me refiero a la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá, ANAPOR. Y fueron momentos muy intensos, donde hice grandes amigos, donde tengo grandes amistades en el día de hoy y he querido traer este programa de la historia de la porcinocultura en Panamá para hacer ver un poquito cuánto ha cambiado desde los tiempos de la edad cuando llegaron los primeros cerdos a Panamá hasta el día de hoy. Y debemos comenzar diciendo que si nos remontamos a la historia de la porcinocultura en América, podemos ver cómo llegan los primeros cerdos a América y básicamente en 1493, en uno de los viajes que hizo Colón a la América, introdujo el cerdo en América. Y fue ya para el año 1540 cuando se conocen las primeras llegadas de cerdos a la América. Diferentes países lograron establecer apenas unas crías de cerdo y en Panamá hay una data que nos indica que fue aproximadamente en el siglo XVI cuando llegan a Panamá. Pero ¿por qué se conoce al cerdo con varios nombres? Por los significados que ha tenido. El cerdo lo conocemos como cerdo, como marrano, como cochino, como chancho, el mismo puerco que fue cambiando tradicionalmente en un sistema a base de genética, de nutrición y todo eso, fue cambiando y tenemos que para 1580 se conoce la domesticación del cerdo. Fue cuando se habla del cerdo que pasa de ser el jabalí a un cerdo inglés donde era blanco con negro y ya para 1900 encontramos que se hacen los primeros trabajos de razas de los diferentes cerdos y es donde sacan diferentes cerdos. La historia es tan interesante cuando nos muestra que los ingleses fueron los que comenzaron a hacer los primeros cruzamientos dando diferentes razas como el Hampshire, que es un cerdo negro con blanco y fue el que básicamente conocimos. Pero en esa transformación del cerdo, para el año 1950 nosotros teníamos un cerdo que era 50 y 50, 50% grasa y 50% carne. Eso fue cambiando con los años. Ya para el año 70 se conoce un cerdo que era 70-30, o sea, 70% carne, 30% grasa. Y lo que hoy en día se busca es un cerdo mucho más magro y eso se ha logrado a través de razas que se han ido mezclando y todo. Pero tenemos que hablar básicamente de lo que fue la década de los 50 y enfocarnos a Panamá. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Cobre Panamá ha contribuido a la vida del señor Marcos.
brindándole capacitación en técnicas agrícolas y de comercialización, permitiéndole generar mayores ingresos para darle un mejor futuro a su nieto. Cobre Panamá es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando a personas como Marcos, con mejoras en su calidad de vida, capacitaciones y mejores vías de acceso. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Es la historia lo que he podido recoger en los años 50, y era una porcinocultura muy incipiente. Por ejemplo, para la década de 50 existían varios productores en todo el país. La región de Panamá era la que representaba mayor cantidad de porcinocultores, y es porque existía un matadero central que estaba en Panamá, y se conoce como el primer porcinocultor a el señor Agustín Arango Navarro, padre del doctor Jorge Arango, quien fundó la empresa Caiza. A él se le atribuye como el primer porcinocultor de Panamá, y fue producto de la dedicación y el esfuerzo. Y me refiero a un porcinocultor industrial, porque existían muchos porcinocultores y gente que criaba cerdo tras patio, o sea, detrás de las casas, que tenía un cerdo, una cerda, un berraco, tenía unos lechones, cebaba algo de lechones, pero realmente el que introdujo la parte fue Agustín Arango Navarro. La región de Azuero se fue convirtiendo en una región importante para la cría y producción de cerdo, justamente porque ellos en la región de Azuero producían el maíz que tanto se necesitaba, y en esos momentos era fundamental. Para la década de los 60 y 70, Panamá logra importantes importaciones y se traen animales y sementales y animales fundamentalmente de las razas blancas maternas, que de eso voy a hablar más adelante. Hay empresas y grupos importantes que en ese momento dieron las primeras importaciones. Uno de ellos fue el Instituto Nacional de Agricultura, donde se trabajó mucha genética a través de sementales que se trajeron. Pero se trajeron animales de Canadá y de Estados Unidos fundamentalmente, y se traían en algunos casos vientres F1, porque hay que hablar un poquito de lo que es la raza y cómo se sacan los F1. De eso tocaré más adelante. Pero en 1962 conocemos como el año de la formación de la ANAPOR, la Asociación Nacional de Porcinocultores, y fue Eric Pérez su primer presidente, y quien pues buscaba la organización de eso en Panamá. Cuenta la historia en Panamá también que para los años 70 ya se había formalizado más la porcinocultura, y en Los Santos se convertía entonces en un bastión de alta producción de cerdos. No solo era Los Santos, también era Herrera. Se iniciaban en diferentes puntos del país sistemas de cría. Hablábamos de Coclé, hablamos de Chiriquí con menos cantidad, pero Coclé, Herrera, Veraguas, Los Santos y por supuesto Panamá. No se conoce mucho la historia de lo que se hacía para el área de Darién, y suponemos que era por un tema de lo que era el matadero, que tenían que venir los animales de muy lejos. Pero también se inician, como cuenta la historia, de las importaciones de equipos de paridera, porque aquí se hacían muchas parideras. Recordarán los porcinocultores de las parideras que se hacían, que todos decíamos nosotros mismos las hacemos, los comederos los hacíamos nosotros mismos de cemento, y al final todo era un gasto de plata. Se comenzaban a traer los primeros sistemas de comederos, de parideras, de jaulas, los famosos paneles de división galvanizados, bebederos que se traían de Estados Unidos. Y ya para la década del 80 se hace junto con ANAPOR y grupos que se habían formado. Muchos recordarán, y quiero hacer elogio a PUA, Porcinocultores Unidos de Azuero, donde varios grupos de pequeños porcinocultores formaron eso, y lo hacían básicamente para el tema de mercadeo de su producto. Y lo que se mercadeaba era el cerdo en canal.
Bueno, para la década del 80 ya se comenzaban a tener los primeros pasos de las importaciones que estaban afectando a Panamá y que siguen afectando a Panamá, sin lugar a duda. Pero se realizó el primer congreso en 1986 de los porcinocultores, posteriormente vino un congreso en el área de Veragua y se crea en el MIDA lo que fue la Oficina de Producción Porcina. Se crean varios grupos y entre ellos, como dije, estaba el grupo de Unidos de Azuero. Y ya para la época de los 90, ANAPOR se consolida un poquito más, obtiene su oficina. Su presidente en ese momento, Carlos Villalaz, yo lo acompañé como secretario y comenzamos a hacer los pininos en todo lo que fue la transformación del sector porcino en Panamá y comenzamos a tener beligerancia, sacamos el logo de la Asociación Nacional de Porcino. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Cobre Panamá ha contribuido a la vida del señor Marcos, brindándole capacitación en técnicas agrícolas y de comercialización, permitiéndole generar mayores ingresos para darle un mejor futuro a su nieto. Cobre Panamá es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando a personas como Marcos, con mejoras en su calidad de vida, capacitaciones y mejores vías de acceso. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Tuvimos nuestra sede del segundo congreso en Veragua, que fue todo un éxito. Y ya se comenzaban los primeros acuerdos de la OMC y se hizo imperante ya para el año de 1994 trabajar en unos acuerdos con el gobierno de turno en ese momento para crear lo que fue el programa de reconversión porcina. ¿Por qué? Porque el tema de la OMC iba sin duda a acabar con los porcinocultores en Panamá y de hecho nos faltan 3 años para que terminen todo este acuerdo en donde va a venir con 0 arancel el cerdo a Panamá y ahí es que vamos a tener que ser eficientes y competitivos. Pero en fin, se inicia eso, se logran algunos acuerdos con el gobierno y se crea el programa de reconversión porcina que era básicamente un subsidio al tema genético y al tema de lo que es las instalaciones, o sea, era mejorar. Pero en ese paso perdieron muchos y muchos desaparecieron del sistema de la crianza. Desaparecieron porque no fueron competitivos y eficientes y aquí solo se quedaron los que realmente metieron algo de tecnología y porque tenían el dinero, vamos a hablar claro, porque tenían el dinero y podían aguantar porque el negocio del cerdo es un negocio cíclico que tiene altas y tiene bajas y para la década de los 90 nosotros llegamos a tener en el país y se acordarán muchos porcinocultores la venta de cerdo en canal a razón de 75 centavos la libra en canal, muy por debajo del costo de producción en ese momento, y muchos desaparecieron. Ya para la década del 2000 se habían incrementado los programas de nutrición, porque hay que estar claro en la alimentación, en el cerdo es importante la soya y el maíz, y nosotros siempre hemos tenido mucho apoyo con la Asociación Americana de Soya y con muchos nutricionistas que venían de Costa Rica, de México, de Estados Unidos y que eran dietas fundamentales en temas de soya y maíz. Pero también teníamos que trabajar con productos alternos y que eran nacionales, la pulidura de arroz, el arrocillo, la melaza y algunos otros elementos que se usaban en la dieta, pero ya se daban los primeros pasos en el mundo entero para cambiar esa nutrición a una nutrición con el uso de las primeras dietas de los primeros días del cerdo y se inicia el uso de los preiniciadores, algo que iba a cambiar fundamentalmente. El tema de las razas que más adelante voy a mencionar
y qué es lo que enfocamos en pantalla. Nosotros trabajábamos con razas básicamente puras. Y entre las razas maternales estábamos hablando de la Large White, del Yorkshire y del Landras. El Landras era el animal que tenía las orejas, tapaba los ojos. El Yorkshire siempre con las orejitas paradas. Estos son animales maternales blancos. Estos animales se mezclaban entre sí para formar lo que era el F1. O sea, un Yorkshire con un Landras automáticamente te daba un F1 que era 50% Yorkshire, 50% Landras. Ese animal era el que se usaba para la producción comercial maternal, porque era un animal más prolífero. Siempre los animales puros tienden a ser menos prolíferos, menos longevos, no dan tanta productividad, pero un animal híbrido siempre tiene mayor prolificidad. Entonces, ese animal híbrido, que era el F1, que tradicionalmente se usaba en todas las fincas, se mezclaba con los cerdos o los berracos terminales. Y esa mezcla entre el F1 y el terminal, que los terminales podrían ser el Duroc, que es un cerdo rojo, el Hampshire, que es el cerdo negro cinchado con blanco, o el Pietrán, que es un animal sumamente musculoso. Esos animales que se mezclaban con el F1 blanco, los animales que daba en la cría, normalmente todos iban para sacrificios, tanto hembra como machos. Y ahí comienza toda una estructura en temas de genética, porque en Panamá no teníamos ninguna granja que tuviese una genética 100% pura, donde se hacían aquellas mezclas. Pero básicamente trabajamos con lo que teníamos. La gente compraba cerdas en un lugar, compraba cerdas en otros lugares. Hay quienes traían, como lo hicieron Caixa, como lo hizo Virgilio Atanasiades, como lo hizo algunas otras empresas. Traían animales de Canadá, pero traían a veces F1. Y esos F1 daban excelentes resultados. ¿Cuál es la diferencia entre un F1 en términos de productividad? Que un F1 te daba hasta 12 animales nacidos vivos y podías destetar hasta 10, 9. Todo dependía de un tema de manejo, un tema de sanidad, un tema de las enfermedades. Panamá siempre ha sido un país con muy pocas enfermedades en el cerdo. De hecho, la OMS ha declarado que Panamá está libre de una serie de enfermedades, pero no deja de ser un tema preocupante. Y nosotros básicamente llegamos a un momento en donde podíamos estar haciendo estas mezclas de cerdo para poder trabajar y subsistir en un mercado nacional en donde producíamos cerdos a canal. Habían transformaciones, pero de eso vamos a hablar en el siguiente programa, amigos, porque yo creo que la historia de la porcinocultura, cuando se cuenta todas las cosas que fueron, cuenta todas las cosas que se hicieron, los grandes hombres y mujeres que trabajaron en la porcinocultura, pero eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Hoy tratamos ese tema de la primera parte de la historia de la porcinocultura en Panamá. Soy Óscar Osorio Casal y nos vemos en el próximo programa. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal.